Welcome back. Amen. How are you guys tonight? ¿Cómo están, familia? Why don't you find a seat, everybody? Come on in. We're going to get started here. Si pueden pasar, por favor, y tomar asiento, vamos a estar comenzando. We want to welcome you here as we continue our verse-by-verse Bible study series through the book of Romans. Y les damos la bienvenida y continuamos con nuestro estudio verso tras verso a través de Romanos. And we've called this series Doctrine. You remember why we've called it Doctrine? Y le hemos nombrado esta serie Doctrina. ¿Recuerdan por qué le nombramos Doctrina? Because this book of Romans lays out for us all the great doctrines of the Christian faith. Porque este libro de Romanos nos da todas las doctrinas grandes de la fe. It talks about how Jesus has saved us and then how we should respond back to Him in thanksgiving. Y nos enseña cómo es que Jesús nos ha salvado y cómo es que nosotros debemos de responder en agradecimiento. But in this evening's Bible text, we're going to talk about something that everyone loves, hermanos, and everyone hates. Pero en el estudio de hoy estaremos hablando acerca de algo que todos aman y todos odian. What is it? Riddle time. What is it that everyone loves but everyone hates? Every Christian A ver, loves. ¿qué será? ¿Qué será lo que todo cristiano ama y también todo cristiano odia? Pescado? Fish, No. Close, though. cerca. Pecado, sin. We hate sin because it hurts us and hurts God, but we love sin because we all know that sin brings pleasure for a season. Even the scripture tells us that. And hey, we have a little baby here, ushers. Can you move him over to his side? Thank you. Odiamos el pecado por la destrucción que nos causa, pero también a la vez amamos el pecado por la gratificación que nos hace sentir por ese pequeño tiempo, ese placer pequeño que nos da. Sin always brings destruction, always, right there. El Thank you. pecado Right there. siempre nos trae destrucción, siempre. Sin quenches our joy and destroys our witness and keeps us from being effective by God. Hey, familia, gloria a Dios que están aquí, hermanos. Este área es por bebés. Tomás? Hola, este área es por bebés. Perdón, no tenemos niños. We don't have babies in this area. We only have them in the very back, or we always recommend they go to kids ministry. We love them so much, but we don't have them sitting in the middle. That's our special area back there. Love you guys, but we got to keep going on that. Thank you so much. Amamos a los niños y por eso es que tenemos un excelente ministerio de niños donde hay diferentes edades para que puedan entrar a aprender a su nivel. Pero si ustedes por alguna razón no quieren llevarlos allá, tenemos una área designada para ellos entonces acá. Solamente los tenemos en esta área. Gracias. Tonight, the Apostle Paul, the author of the book of Romans, is going to talk about the effects of sin. Y hoy el apóstol Pablo, el autor, nos va a hablar acerca del efecto del pecado. Nobody gets away with sin, nobody. Nadie se sale con la suya cuando se trata del pecado, And nadie. that reminds me of the story of the single young man named Jose. Y esto me recuerda de una historia de un hombre soltero joven de nombre José. Jose was raised in a Christian home, but he moved out and got an apartment. José fue criado en un hogar cristiano, pero creció y se mudó con su propio departamento. And one day his mother came to visit Jose for lunch, and she saw that Jose had a beautiful single female roommate living there. Y así que un día su mamá va a visitar a José, fue a comer con él y se da cuenta de que tiene una compañera de apartamento ahí, soltera, muy bonita. Jose said, "Mom, calm down. It's a 2-bedroom apartment. We're just friends. She has her own bed. I have mine. We're just friends." Y José le dice, mamá, calmada, solo somos amigos. Mira, hay 2 recámaras, ella tiene la suya, yo tengo la mía, no pasa nada. Okay, Mom. Okay, son. Jose's Bueno, mom hijo. said, and she left. Bueno, hijo, le dijo su mamá y se fue. Well, about 2 weeks later, the girl living there came up to Jose and said, "You know, I haven't seen my molcajete, my Mexican blender, in 2 weeks since your mom left. Do you think she stole it?" Pues después de 2 semanas, la muchacha le dice a José, oyes, desde que tu mamá nos vino a visitar hace 2 semanas, no he visto el molcajete. ¿Crees que nos ganó con él?
Jose called his mom. Mom, did you take my roommate's molcajete? Y así que José le llama a su mamá, oye, mamá, ¿tú te llevaste el molcajete de mi compañera de departamento? Mom said, no, I didn't take it. Y la mamá le responde, claro que no me lo llevé. But if your roommate had been sleeping in her own bed the last 2 weeks, she would have found it there. Dice, pero si tu compañera de departamento hubiera estado durmiendo en su propia cama, ya lo hubiera encontrado. If you didn't get that, Si no le agarraron, you must be too perfect to think about that, Seth. deben de ser demasiados perfectos para poder entenderlo. Well, the Bible has some important lessons to teach us tonight about sin and about righteousness. Pues la Biblia tiene algunas lecciones importantes que enseñarnos hoy acerca del pecado y la justicia. Would you open up your Bibles, please? We're in Romans chapter 6 tonight. Si abren sus Biblias con nosotros, por favor, a Romanos capítulo 6. We'll begin by reading verses 1 and 2. Y vamos a iniciar leyendo el verso 1 y 2. Mark chapter 6, would you follow along in your own Bible, please? Verses 1 and 2. Romanos capítulo 6, versículos 1 y 2. What shall we say then? Shall we continue in sin that grace may abound? Certainly not, verse 2. How shall we who died to sin live any longer in it? ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Now keep in mind, here in the book of Romans, the Apostle Paul is laying out the gospel. Ahora, ten en cuenta que aquí en el libro de Romanos el apóstol Pablo nos está dando el evangelio. And we've seen that God saved us and He also justified us. Remember what that word justified means? Y hemos visto que Dios nos ha salvado y Dios también nos ha justificado. ¿Recuerdan esta palabra, justificar? Justification is the act of God declaring every Christian justified, righteous, holy. And that's your standing if you're born again here tonight. Y la justificación es el acto donde Dios declara a cada uno de nosotros inocentes, santos, justos. Y eso es verdad para cada uno de ustedes que ha nacido de nuevo. But the question that Paul will answer here in chapter 6 is, if we've been declared righteous by God, how then should we live? How should we respond to what God's done for us? That's what he answers here in chapter 6. Y así que la pregunta que estará contestando Pablo aquí en el capítulo 6 es, si hemos sido justificados, ¿cómo es que nosotros ahora debemos de vivir? ¿Cuál es nuestra reacción? How should you live? It's a process called sanctification, growing in holiness, obeying God more and more. That's God's will for every one of us. ¿Cómo debemos de vivir? Un proceso que se llama santificación, día tras día mejorando, siendo más santos. Eso es la santificación. Sanctification is a process of God setting you apart from the world so you can be salt and light in the world. Santificación, un proceso donde Dios te ha apartado del mundo para que seas sal y luz al mundo. So Paul begins here in chapter 6 by asking us the perfect question. Would you read that question he asks with me again, verse 1? Y así que Pablo comienza aquí en el capítulo 6 con una pregunta. Volvamos a leerla. Verse 1, Paul asks, what shall we say then? Shall we continue in sin that grace may be abound? ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Paul has said, hey, we're saved by grace, God's undeserved, unearned favor. Diciendo aquí, somos salvos por gracia, el favor de Dios inmerecido y que no podemos ganarlo. Well, if God did all that, then I guess I can sin all I want, right? Because it doesn't depend on me, it depends on God. Pues si Dios ha hecho todo esto, entonces yo puedo pecar todo lo que quiera porque mi salvación no depende de mí, depende de Dios, ¿no? Paul answers a question, verse 2. Would you read the answer? Y Pablo responde a esta pregunta en el verso 2. Leamos. You're crazy, no way, or as the Bible says, certainly not. Estás loco, de ninguna manera, dice la Biblia. The most miserable person in the world is a Christian that says, I'm saved by grace, so I'll sin away all week long. They are so miserable. Too much of the world to enjoy Christ, too much of Christ to enjoy the world. They're the most miserable of all. I've been there. La persona más miserable del mundo es aquella persona que es salvo y está viviendo en el mundo. Tiene demasiado de Cristo en él para disfrutar el mundo y tiene demasiado del mundo para disfrutar la salvación a Cristo. Some of you here are in that place right now. Algunos de ustedes aquí se encuentran en esa situación. You're here in church, you're in the right place, but you're not miserable, you can't enjoy it, and it's not God's fault, it's not your person you live with's fault, it's your fault because you've got too much sin to enjoy the world,
too much of the world to enjoy sin. Paul's going to give us the solution to that tonight. Algunos de ustedes están en esa situación aquí, qué bueno que estén aquí en la iglesia, pero no están disfrutando al Señor, no están disfrutando el servicio porque tienen demasiado del mundo y no pueden disfrutar el mundo porque tienen a Cristo. Pero sabes, la buena noticia es de que Pablo hoy nos va a dar la solución. Paul says, certainly not. We should never live in sin when we're justified in Christ. De ninguna manera, nunca debemos de estar viviendo en pecado cuando hemos sido justificados por Cristo. It doesn't work. It can't work. God doesn't let it work. No funciona, no puede funcionar. Dios no permite que esto funcione. And then Paul makes a theological phrase in the middle of verse 2. He says, we have died to sin. What does that mean? Y después Pablo nos da una frase teológica en medio del versículo 2 cuando dice, porque hemos muerto al pecado. ¿Qué significa esto? What does it mean that we've died to sin? ¿Qué significa que hemos muerto al pecado? Paul's going to talk about it later, but to die to sin means sin no longer has the power over you that it had over you before you were in Christ. Pablo va a hablar más de esto más adelante, pero simplemente es que el pecado no tiene el poder sobre ti como lo tuvo antes de nacer de nuevo. We often say that, what did Jesus do on the cross? He broke the power of Satan, sin, and death. What does it mean he broke the power of sin? Muchas de las veces comentamos que Cristo en la cruz conquistó el poder de la muerte, el pecado y Satanás. ¿Qué significa entonces que ha roto el poder del pecado? He broke the power of sin where? ¿Dónde fue que rompió el poder del pecado? In the life of the Christian. En la vida del cristiano. Jesus has broken the power of sin in your life. Cristo ha roto el poder del pecado en tu vida. That's what this phrase, Paul says, we've been dead to sin. Sin no longer has the power that it used to have over me when I was a non-Christian. Esto es lo que Pablo nos dice aquí, que estamos muertos al pecado. En otras palabras, el pecado ya no tiene el poder sobre nosotros como lo tuvo antes de nacer de See, the nuevo. moment you were born again, there were major changes that went on in your heart. Porque ves, en el momento, en el instante que naciste de nuevo, hubieron cambios grandes en tu vida. One of those major changes was the power of sin was broken in your life. That's what this means. We're now dead to sin. Y uno de esos grandes cambios en tu vida es que el poder del pecado fue roto en tu vida. So Paul says, end of verse 2, how should we live in sin if we've been dead to it? The only way is we allow sin in. It doesn't have power over us, but obviously we can allow it in if we're foolish. And we all do that sometimes. Y por eso Pablo dice, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? El pecado no tiene poder sobre nosotros, pero nosotros permitimos que entre el pecado. Anybody need some encouragement tonight? Raise your hand. ¿Alguien necesita ánimo en esta noche? Levante su mano, por Raise your favor. hand if you need some encouragement. Levanta tu mano si necesitas ánimo. Here it is. If you're taking notes, write this down. Aquí está. Si estás tomando apuntes, escribe lo siguiente. As a Christian, sin has no power over me. Como cristiano, el pecado no tiene poder sobre mí. Let me write it again. Let me say it again. As a Christian, sin has no power over me. That's what God says, and He's not a liar. De nuevo, escribe esto. Como cristiano, el pecado no tiene poder sobre mí. Esto es lo que la palabra de Dios nos dice y Dios no miente. That's some good news. Estas son buenas noticias. Amen? Give God a hand. Un aplauso al Señor. Amen. Thank you, Lord. Gracias, we believe Señor. that. Creemos We believe esto. that. Lo creemos. Hey, let's continue on in our verse-by-verse study and read verses 3 to 7. Continuamos con nuestro estudio y vamos a leer el versículo 3 al 7. Paul continues, do you not know that as many of us were baptized into Christ Jesus, were baptized into His death? Therefore we were buried with Him through baptism into death, that just as Christ was raised from the dead by the glory of the Father, even so we also should walk in newness of life. For we have been united together in the likeness of His death, certainly we also should be in the likeness of His resurrection. Knowing this, our old man was crucified with Him, that the body of sin might be done away with, that we should no longer be slaves of sin. Verse 7, for he who has died has been freed from sin. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva.
Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Verso 7. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. So here, Paul brings up baptism. Again, baptism is a command for every Christian. If you're here and you haven't been baptized as a Christian, we've got your day planned a week from Sunday. Get ready. Y así que aquí vemos el bautismo, y de nuevo el bautismo es un mandato para todo cristiano. Si tú estás aquí y no has sido bautizado, ya tenemos tu fecha de este domingo en 8. What is baptism? ¿Qué es el bautismo? Baptism symbolizes outwardly the decision you've made inwardly. El bautismo simboliza exteriormente la decisión o el compromiso que tú has hecho en tu interior. As you go into the water, it signifies the old person before Christ. Al entrar al agua, esto simboliza al hombre viejo antes de Cristo. As you come out of the water, it symbolizes you being a new creation in Christ. Al salir del agua, eso representa la nueva creación, la nueva criatura en Cristo. Jesus went through something similar, not through baptism, but through the cross. Y Jesús pasó por algo similar, no a través del bautismo, pero a través de la cruz. He was nailed to the cross where he died for our sins. Él fue clavado en la cruz donde murió por nuestros pecados. But then he rose from the dead, a new creation, in his glorified body, conquering again the power of Satan, sin, and death. Y después resucitó al tercer día en su nuevo cuerpo glorificado, venciendo el poder del pecado, Satanás y la muerte. The death and resurrection of Jesus is a picture of our old life before Christ and then our new life in Christ. Y así que la muerte y la resurrección de Jesús es una representación de nosotros, el hombre viejo muriendo y ahora el nuevo hombre viviendo. And so Paul here, verses 4 and 5, he compares us being non-Christians and then saved to Jesus going to the cross and dying and resurrecting. Do you see that? We'll read it again, verses 4 and 5. Así que en el verso 4 y 5, Pablo hace la comparación del viejo hombre de nosotros antes de venir a Cristo y después en Cristo, con Cristo muriendo en la cruz y después resucitando. Lo volvemos a leer. As we read verses 4 and 5, I want you to try and follow with me and see this comparison Paul's making here. Al leer el versículo 4 y 5, quiero que tengan en su mente esta comparación que hace Pablo. Therefore we were buried with him, Jesus, through baptism into death, that as Christ was raised from the dead by the glory of the Father, even we should walk in newness of life. For if we've been united together in the likeness of Jesus' death, we'll also be united in the likeness of his resurrection. See the comparison there? Leemos 4 y 5. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. ¿Ven ahí la comparación? We always think of death as being a negative thing, but the death of Jesus was a great thing. Siempre pensamos en la muerte como si fuera algo negativo, pero vemos que la muerte de Jesús fue una cosa grandiosa. It was a bummer for Jesus, but it was great for you because so much blessing and benefit flowed out of the death and resurrection of Jesus to you, for you. Sí, qué mal para Jesús, pero qué bendición para nosotros. Vemos la bendición que ha fluido a través de la muerte y resurrección de Jesús. By Jesus' death, he defeated the power of sin. Who was that for? Himself? No, he never sinned. He didn't need that. Por la muerte de Jesús, Él venció el poder del pecado. ¿El poder del pecado para qué? ¿Para Él mismo? No, Él nunca pecó, Él fue perfecto. Who did he defeat the power of sin for? Entonces, Él venció el poder del pecado, ¿para quién? Let me hear it. ¿Quién? Nosotros. Us. You, if you're born again. He did it for you. He defeated the power of death, so death would have no power over his kids. You, as a Christian. Lo hizo para ti, si tú has nacido de nuevo, lo hizo para que de esta manera el poder del pecado, la muerte, no tuviera sobre ti. The death of Jesus was a demonstration of his power, and the benefits came to you. La muerte de Jesús fue una demostración del poder del amor de Dios para ti.
For that reason, you can say, I am in Christ, and because of that, I am dead to sin. Sin has lost its power over me. Y por ello tú puedes decir, en Cristo yo he sido salvo y el pecado no tiene poder sobre mí. Do you believe that? ¿Tú lo crees? You're not living it, either am I. Ahora, no lo vivimos quizás, tampoco yo. If you are living it and you're perfect, leave right now. This message isn't for you, seriously. Ahora, si tú eres perfecto, por favor puedes salir ahora. Este mensaje no es para ti. Do you believe this, that sin has no power over you? ¿Tú crees esto, que el pecado ya no tiene poder sobre ti? Now, none of us are living that perfectly, are we? Ahora, ninguno de nosotros vive esto perfectamente, ¿verdad? And so the terminology Paul uses is reckon yourself dead to sin. That word reckon is a key word in the Greek. Y así que las palabras que utiliza aquí Pablo es el de reconocernos muertos. Esta palabra reconocer es muy importante en el griego. It's again it's an accounting term, meaning that God has done this inside of your heart. You don't have to feel it. You don't need to be experiencing it. You need to believe that this is what God has done theologically. Ahora, esta palabra significa una obra que Dios ha hecho dentro de ti. No tienes que sentirla o verla, es una verdad que Dios ha hecho en ti. This is something wonderful, but the process in your life must begin by you really believing it. Ahora, esto es algo maravilloso, pero el proceso necesita comenzar cuando tú en verdad lo crees. And that's tough when we're not really living it, because none of us are perfect. But we must believe this spiritual truth. And if you can't get to the point of believing it, you're not going to get to living it for sure. Y esto puede You ser start with difícil believing. cuando no lo estamos viviendo. Pero si no llegamos al primer paso de creerlo, entonces será imposible vivirlo. Now, Paul is going to begin to develop how this happened for us. We're going to see it in verses 6 and 7. Let's read it again. Y Pablo ahora continúa explicándonos cómo es que todo este proceso sucedió. Paul says this, knowing this, your old man, verse 6, was crucified with him. When you think of an old man, don't think of me or Neil. Let me describe what the old man is before we move on. Ahora en el verso 6 leemos, sabiendo esto, Beautiful, Neil. que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. Ahora, cuando leemos el hombre viejo, no piensen en Pastor Mike ni en Neo. Y vamos a explicar qué es este hombre viejo antes de continuar. But before, let me scare you ladies. All of you have an old man. Ahora, antes de And I'm esto, not talking to when you married. voy a espantar a todas las damas. Yeah, Sarah's like, yeah, I got one. Y es de que todas las damas tienen un hombre viejo. Ahora, no estoy hablando de con quien se casaron. Biblically, the old man speaks of you before Jesus. Remember that. Bíblicamente, el hombre viejo se refiere a ti antes de Cristo, recuérdalo. So everybody has an old man. It was who you were before you were born again. That is your old man. Así que todos tenemos un hombre viejo y ese hombre era el hombre antes de Cristo. So now let's read verses 6 and 7 again, understanding that. Ahora leemos el verso 6 y 7 entendiendo esto. Knowing this, our old man was crucified with Jesus, that our body of sin might be done away with, that we should no longer be slaves of sin. For he who has died has been freed from sin. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Your old man, who you were before you were a Christian, was crucified with Christ, and now, Paul says, it's been dead. It died with Christ. That's at least the goal. Tu hombre viejo, esa persona que tú eras antes de Cristo, dice Pablo que fue crucificado con Cristo. En otras palabras, está muerto. O sea, esa es la meta. Now look at the description of your old man at the end of verse 6. Ahora vean la descripción del hombre viejo al final del verso 6. Your old man, my old man, us before Christ were what? Slaves to sin. Every one of us, we couldn't control it. We couldn't say no very long. We were slaves to sin. According to the Bible, before Christ. Y leemos que tu hombre viejo, mi hombre viejo,
Todos éramos esclavos del pecado en aquel tiempo, no teníamos ningún poder, no podíamos resistir al pecado, éramos esclavos de él. But the old man, we must reckon it, believe that it is dead. It died with Christ. Christ died for that old man. It is put away, new creation in Christ. Pero necesitamos reconocer que ese hombre viejo ahora está muerto, crucificado con Cristo, no tiene ya poder. God took your old man and he nailed it to the cross with Jesus. He crucified it. Dios tomó tu hombre viejo y lo clavó en la cruz con Jesús. That's the good news. Y esa es la buena noticia. Now there's some not so good news that I got to tell you about too. Ahora, hay algunas noticias que no son tan buenas que necesito también comentarles. Your old man, middle of verse 6, was crucified. Now, what does this Greek word crucified mean? It means to be paralyzed, not to be totally dead, because it's not totally dead yet. It's been paralyzed. It's lost its power, but it's still hanging around. Este hombre viejo fue crucificado. Ahora, es importante ver el significado de esta palabra crucificado, porque lo que implica es paralizado. No está muerto, aún sigue ahí. The old man has lost its power. It's paralyzed, but here's the bad news. It's still there. El hombre viejo ha perdido su poder, está paralizado, pero la mala noticia es de que aún sigue ahí. Now, your old man and its sinful nature will be totally gone forever when you go to heaven. But while we're here, even though it's lost its power, it's still there. It's Ahora, paralyzed only. El hombre viejo va a seguir aquí, pero ya cuando estemos en el cielo, el hombre viejo, la naturaleza pecaminosa ya no va a existir. Pero mientras tanto que estamos aquí, aún sigue estando ahí. It's lost its power, but guess what part of your old man isn't paralyzed? Its mouth. Feed me. Let's sin. Let's have some fun. Let's get away with it. The mouth isn't paralyzed, and it tempts and tempts and tempts. Y así que el hombre viejo ha perdido su poder, está paralizado, pero sabes, hay una parte del cuerpo que no tiene paralizada y esa es su boca. Y está diciendo, aliméntame, aliméntame. As Christians, we have two natures. Como cristianos tenemos dos naturalezas. The paralyzed old man and the new creation in Christ. Two natures Christians have. Non-Christians just have the old nature. Las dos naturalezas, una de ellas el hombre viejo que ha sido paralizado y el nuevo hombre en Cristo. Ahora el incrédulo, el que no ha nacido de nuevo, solo tiene una sola naturaleza y es el hombre viejo, la naturaleza pecaminosa. We call it walking in the Spirit, new creation, new nature, or walking in the flesh, feeding that paralyzed old man that keeps tempting me. Y así que le llamamos caminando en el Espíritu, la nueva naturaleza, o siguiendo los deseos de la carne, ese hombre viejo. And that's the battle that we have as Christians. That's why it's hard. Y esta es la batalla que tenemos como cristianos. Por eso es que es difícil. We have the new nature in Christ that we want to honor God and obey God, but we have the paralyzed old nature that keeps talking to us and begging us, feed me sin, tempting us. And so that's the battle. You know, Paul lays it out for us, Galatians 5:16-18. I'm going to read it to you. Y así que nosotros, ahí está la batalla para nosotros como cristianos, porque tenemos la nueva naturaleza que quiere alabar al Señor, quiere agradarle al Señor, honrarle, y la naturaleza vieja, el hombre viejo que está pidiendo, aliméntame, aliméntame de pecado. Y Pablo nos dice de esta lucha en Gálatas 5. As we read this teaching by Paul on spiritual warfare, the Spirit is the new nature in Christ. The flesh is your paralyzed old man. Y así que al leer de la explicación de Pablo de esta lucha, el espíritu es el hombre nuevo y la carne es el hombre viejo. Our two natures. Las dos naturalezas. Verse 16, I say then, walk in the Spirit, and you shall not fulfill the lust of the flesh. For the flesh lusts or battles against the Spirit, and the Spirit against the flesh. They're contrary to one another, so that you do not do the things you wish. If you're led by the Spirit, you're not under the law. Again, that's a spiritual battle. Both want to control you. The new man, the Spirit, and the paralyzed old man, the flesh. Y dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisiereis, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley, y esta es la lucha que tenemos. Who's winning the battle? Who's going to win the battle within you as a Christian? The new man, the Spirit,
or the flesh, the paralyzed? Which one? Which one's going to win? Y te pregunto, en tu propio campo de batalla, ¿quién está ganando esta lucha? ¿El espíritu, el hombre nuevo, o la carne, el hombre viejo? Here's who's going to win in you, the one you feed. Les voy a decir quién va a ganar, y el que va a ganar es a quien estés alimentando. I always like to picture it as two dogs fighting for control of me. Black dog, which is a bad flesh dog. White dog, which is a spirit dog. Which one's going to be stronger? The one I give attention, focus, and feed food to. Me gusta comparar esto como dos perros. Un perro negro que es la carne, el viejo hombre, y un perro blanco que es el bueno, que es lo que quiero yo estar haciendo, las cosas de Dios. ¿Y cuál es el que va a ganar? A quien yo ponga atención, en quien esté enfocado, esté alimentando. If we feed the spirit, when the flesh pipes up, feed me, it's not going to have any power over us. But if we're feeding the flesh, it's going to really overtake us, and we can even become slaves to our dead old man. We don't want to be there. Si estamos alimentando al espíritu, cuando la carne está pidiendo ser satisfecha, él va a ganar el espíritu, la nueva naturaleza. Pero en cambio, si estamos alimentando la carne, aún podemos volver a caer y ser esclavos del pecado. Amen. Let's continue on, church. Let's read verses 8 to 11. Continuamos y leemos el verso 8 al 11. Paul continues, if we died with Christ, we believe that we shall also live with him, knowing that Christ, having been raised from the dead, dies no more. Death no longer has dominion over him. For the death that he died to sin once for all, but the life that he lives to God. Verse 11, likewise you also reckon yourselves, there's that accounting term, to be dead to sin, but alive to God in Christ Jesus. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él. Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. So here Paul brings up what our Savior, our hero Jesus did. Aquí Pablo menciona lo que nuestro héroe, nuestro Señor Salvador hizo. Who did Jesus do the work on the cross for? La obra que Cristo hizo en la cruz, ¿para quién fue? Who? ¿Para quién? Quién? Say for me. Di, para mí. Say it. Dilo. Say it like you believe it. Dilo como que lo crees. Amen. Don't forget that. He did it for you. No lo olvides, lo hizo para ti. He did it because he loves you. Lo hizo porque te ama. He did it because it was your only chance. Y lo hizo porque era la única oportunidad que tenías. And you were worth it. Y valías eso. So Jesus won the victory, and he won it for you, so you could have a relationship with him. Y así que Jesús ganó la victoria y lo hizo por ti para que tú puedas tener una relación con Él. We're in Christ. Estamos en Cristo. So if Jesus did something, we get the benefits of it, right? Y así que si Cristo hizo algo, nosotros beneficiamos de ello, ¿no? Now Paul brings up some things that Jesus did here. Let's look at them together. Look at verse 9. Ahora Pablo menciona algunas cosas que Cristo hizo. Veamos el verso 9. Death no longer has dominion over Jesus. La muerte no se enseñorea más de Él, de Jesús. Again, he conquered the power of Satan, sin, and death. If it has no dominion over him, it has no dominion over us either. Death is not the end. We're going home when that happens. De nuevo, venció el poder de Satanás, la muerte y el pecado. Y si la muerte ya no tiene poder sobre nosotros, entonces no tenemos que preocuparnos de ello. Look at what else Jesus did, middle of verse 10. Mira qué más hizo Jesús en medio del verso 10. He, Jesus, died to sin once and for all. What does that mean? Él, Jesús, murió una vez por todas. ¿Qué significa esto? It means that, man, when he cried out, it is finished, the work of defeating sin in your life and death was over. It is done. The battle has been won. We just reckon or believe that it's true. Eso significa que cuando Jesús clamó de la cruz, se ha terminado, quiere decir que terminó la obra donde el poder del pecado ya no está sobre nosotros. Christian, never forget you are in Christ. Cristiano, nunca olvides que estás en Cristo. The victories that Jesus has won are credited to your account. Y las victorias que Jesús ha obtenido, tiene, son para ti. Isn't that good news? ¿Y no son buenas noticias estas? Amen.
Why did Jesus do it? ¿Por qué fue que Jesús lo hizo? So he could forgive and save me. Thank you, Jesus. Para que nos pueda perdonar y salvarme. Gracias, Jesús. Yes, he Sí. did it for that. Lo hizo por eso. But he did it for other reasons too. Pero lo hizo por otras razones también. He did it so that you could be his witness here on the earth. Lo hizo para que tú puedas ser testigo de Él aquí en la tierra. He did it so that you could live a life like Jesus lived and reach the people because he's not here physically anymore. You are. Y lo hizo para que tú puedas representarle y alcanzar a otras personas, ya que Él no está aquí físicamente. Jesus did it so that you could be changed. Jesús lo hizo para que tú seas cambiado, So that you don't have to suffer in a miserable relationships anymore where everyone's selfish and living for themselves, but mutually serving each other. Even your relationships, your marriage, those things could be changed. para que ya no sufras en esas relaciones miserables donde todos simplemente se la pasan pensando en ellos mismos, sino que ahora puedes tener una relación con personas donde el otro considera al otro, donde el matrimonio puede mejorar. The process of change, we call it again sanctification, growing in holiness. We all should be growing. God doesn't expect any of you to be perfect, but we all should be growing spiritually. Y el proceso de esto le llamamos santificación, donde estamos creciendo en santidad. Ninguno de nosotros somos perfectos, pero todos debemos de estar creciendo en santidad. How does change happen in the life of the believer? ¿Cómo es que sucede el cambio en la vida del creyente? Every one of us here, me included, have areas in our life right now where we want to change. We need to grow. Oh, Jesus, help me. Cada uno de nosotros, incluyéndome a mí, tenemos áreas en nuestras vidas donde necesitamos, queremos cambiar. How does change happen in the life of a believer? I'll ask it again. Entonces, ¿cómo se lleva a cabo el cambio en el creyente? Paul tells us, gives us two simple steps in verse 11. Oh, this is so important. Pablo nos dice, nos da dos pasos en el verso 11 y es muy importante. See if you can see the two steps. We're going to read verse 11 again. There's two steps Paul mentions here to your growing in sanctification, you changing for the good. Do you see the two steps there? Vamos a ver si puedes mirar esos dos pasos en el verso 11, donde estamos cambiando, creciendo en santificación. Read verse 11 with us. Volvemos a leer el verso 11. Likewise, you also, speaking to you, Christian, reckon yourselves to be dead to sin, but alive to God in Christ Jesus our Lord. There they are. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahí están los dos pasos. How can you change? How can we grow? How can we be more sanctified? Two steps. Saying no to sin and saying yes to God, or to simplify it, we could call it yes to righteousness. Yes to what God wants me to do. Aquí están los dos pasos y uno de ellos, el primero es el decirle no al pecado y el siguiente es decirle sí a la justicia, decirle sí a lo que le agrada a Dios. If you want to live the abundant life that God has for you, you must do both of these things. Si quieres vivir la vida de abundancia que Dios tiene para ti, necesitas hacer estas dos cosas. You must do both steps. You can't stop at one. Debes de hacer esos dos pasos, no puedes detenerte en un solo paso. Some people spend all their life saying no to sin. I'm going to run away from sin. I'm going to rebuke the devil in the name of Jesus. I'm going to run away from temptation. I'm not going to talk to anybody because they might make me sin. And I'm just going to focus on that. And they never do part two. And they don't have a very good life for Jesus. Algunas personas solo se enfocan en el primer paso. No voy a luchar contra el pecado, voy a decir no al pecado, voy a huir de toda tentación, voy a reprender a Satanás, no al pecado. But then other people, oh, I want to do everything for God. I want to live for God. Of course, I'm shacking up with some chick I'm not married to. Of course, I'm not going to give up my drugs and alcohol and all that stuff. But you use me, Jesus? And they never get used. And they go, why didn't you use me, Jesus? Because they're only doing step two. We got to do them both. Y hay las otras personas que solamente cumplen con el segundo paso. Oh, sí, yo voy a vivir para el Señor, voy a hacer todo para el Señor, le voy a servir. Y están viviendo en unión libre, viviendo en pecado. Y después se preguntan, ¿por qué no me usas, Señor? Pues porque estás viviendo en pecado. Necesitamos cumplir con los dos pasos. We must say no to sin and yes to God or righteousness. Tenemos que decirle no al pecado y sí a Dios, a la justicia.
Now, is that easy to do? Ahora, ¿será esto fácil de hacer? No, it's not easy to do. No, no es fácil. It's not. It's a battle. It's a spiritual battle. No lo es una batalla espiritual. It's a daily spiritual battle. Y es una batalla espiritual diaria. I must wake up and say, today I'm going to battle and fight to say no to the flesh, and then battle and fight to say yes to God, to righteousness. Todos los días necesito decidir, voy a luchar con todo, decirle no al pecado y lucharé con todo para decirle sí a Dios. That's the path to victory. Pero este es el camino a la victoria. That's how we live the abundant life Jesus had for us. Y es de la manera que vivimos la vida de abundancia que Jesús tiene para That's how we can nosotros. be fruitful and prepare ourselves as a vessel for God to use. Y es de la manera que podemos ser fructíferos y prepararnos como un vaso para ser usados por Dios. God does not expect you to be perfect. Dios no espera que seas perfecto. God is pleased and He loves you right where you're at, no matter what you're going through right now. El Señor te ama ahí donde tú te encuentras, sin importar lo que estés pasando. But these are the two steps we need to be working on daily. No to the old man, the flesh. Yes to God and righteousness. Pero estos son los dos pasos que debemos de estar trabajando en ellos diariamente. No al pecado y sí al Señor. Let's all work on those this week. Vamos a decidir trabajar en estos dos pasos esta semana. Amen. Being dead to sin, alive to Christ. El estar muertos al pecado y vivos a Cristo. Can we all fight together spiritually and encourage each other to do that? ¿Podremos todos luchar espiritualmente juntos y animarnos los unos a los otros? Can you make that part of your morning prayers tomorrow? ¿Puedes hacer esto parte de tu oración mañana? Father, would you help me say no to the flesh today, reckon it dead, and say yes to God, to righteousness? Would you help me? I need help. Padre, ayúdame a decirle no al pecado, considerarme muerto al pecado y decir sí a ti, Señor, y hacer lo que tú quieres. That's a prayer God will answer because that's His will for you. Y esta es una oración que Dios va a contestar porque ese es el corazón de Él para ti. Let's continue on verse by verse, church, verses 12 to 14. Y continuamos verso tras verso, versículo 12 al 14. Therefore, do not let sin reign in your mortal body, that you should obey in its lusts. Don't present your members as instruments of unrighteousness to sin, but present yourselves to God as being alive from the dead, and your members as instruments of righteousness to God. Verse 14, for sin shall not have dominion over you. You're not under law, you're under grace. Leemos. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que le obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Verso 14, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Do you see the argument Paul's making here? ¿Viste el argumento que Pablo hace aquí? He says that you're dead to sin. Sin has lost its power over you. Dice que estás muerto al pecado, el pecado ha perdido el poder que tenía sobre ti. Do you believe that? ¿Lo crees? Okay. Now here's the point Paul's making here. Then start living like it. Y así que el punto que hace Pablo es, ¿lo crees? Pues ahora vívelo. That's the whole part. Paul is saying, these things are true. It's what God says. Now God wants you to stop making excuses and start living like it more and more each day. That's the argument Paul's making here, church. Y así que el argumento que Pablo hace aquí es, ¿crees esto? Bien, ahora vívelo. Vive como si en verdad lo estás creyendo. Now, Mr. Sin has lost its power in your life, but does that mean Mr. Sin leaves you alone? Ahora, el Señor pecado ha perdido su poder sobre tu vida, pero ¿querrá decir esto que el Señor pecado te va a dejar en paz? No, Mr. Sin isn't going down without a fight. No, el Señor pecado no te va a dejar sin pelear. He doesn't have power over you, but remember, his mouth isn't paralyzed. It's still talking and tempting. No tiene poder sobre ti, pero recuerda que su boca no está paralizada. Sigue hablando, tentándote. Mr. Sin used to own you. ¿Sabes? Tú antes de pertenecías al Señor pecado. If you've been a carnal Christian, he owned you as you came in the door today, and he's not real happy you're hearing this message right now. Y sabes, si eres un creyente carnal,
el señor pecado tenía posesión de ti al entrar a estas puertas y no le está agradando que estés escuchando este sermón. So he's going to be fighting to get you back, tempting you, attacking you, Y así lying to que you. estará luchando para volverte a tomar, mintiéndote, tentándote. What's the language Paul uses here in verse 13? ¿Y qué es el lenguaje que usa Pablo aquí en el verso 13? It's the language of a choice, of a decision. Do you see that? Y lo que dice aquí Pablo es una decisión. Don't present your members, your life, as an instrument of righteousness to sin. Don't go there. Don't allow yourself to go there. Y dice Pablo, no presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. En otras palabras, no vayas allá. Tú no decidas ofrecerte para esto. Get away from the sin. Aléjate del pecado. I always think about those electric light bug zappers when I talk about this. You guys seen those? Y siempre que hablo de esto me recuerda a esas luces que dan toques cuando los bichos vuelan y les tocan. You hang him up, wake him up. This is an important point. Tell him. Yeah. Despierta, este es un Despiertes. punto Este es importante. punto Te va a es gustar esto. importante. Te va a gustar esto. There are these lights, so you hang them out at night, Son esas luces que las pones de noche and the bugs fly around and around. y las moscas o mosquitos, los zancudos están volando alrededor de la luz. And that light just looks like a giant lollipop to them. Y esa luz parece como una paleta gigante para ellos. Now they know if they touch the light, they get zapped because Uncle Jose is lying down dry at the bottom of the ground there, dead. He already tried it. But the lollipop looks so good. Y ellos saben que al tocar esta luz van a caer, así como el tío José que está tirado ahí muerto ya. And instead of looking at Tio Jose lying there dead and saying, I'm out of here, they get closer and closer and closer. Pero ellos miran esa luz como esa paleta grandota y en vez de estar mirando a tío José cómo cayó, están enfocados en esa luz y se empiezan a acercar más y más y más. And they start thinking about it. Y se empiezan a pensar, I like lollipops. me gustan las paletas, That looks so good. se ve tan buena. I wonder if I just touch it, taste it for a second, if I'll end up like Tio Jose down there. Me pregunto si la pruebo poquito, si voy a caer como tío José. And as they get closer and closer and closer, zap, gone. They're burned. Y mientras más y más se acercan, caen muertos. Flee. Get away. Huye. I'm not going to present my body to unrighteousness anymore. I'm going to get away. The longer I think about it and stay there, the more I'm probably going to fall. You got to get away right away. Huye, aléjate. No voy a presentar mi cuerpo como instrumento de iniquidad, de pecado. No, voy a huir de esto. You know the best way not to present your body ¿Sabes to sin and unrighteousness? la mejor manera de no presentar tu cuerpo al pecado e iniquidad? It's to do what Paul brings up next, right there. Es lo que Pablo menciona después aquí. Instead, present my body as a gift to the Lord, to righteousness, doing what's God. En vez presentar mi cuerpo como un instrumento de justicia, dárselo al Señor. Again, remember the two steps? ¿Recuerda los dos pasos? It's just, no, I can't eat the lollipop because it'll kill me. No, I can't do it, but it's so good. I did it. No, that's the first one. But wait, I'm going to go do something good for Jesus right now or bless someone else. We must do both if we want to grow in sanctification. Recuerda los dos pasos. No puede ser el solamente, no a la paleta, no quiero esa paleta, no la voy a probar, no. Sino que también tienes que decir no a la paleta, decirle sí al Señor. Tienen que ser estos dos pasos. You know what I've seen paralyze Christians more than anything else in regards to their sin? Excuses. ¿Sabes qué he visto que paraliza al cristiano en su pecado más que cualquier otra cosa? Y son excusas. Every time I sin, I have an excuse why I did it. And you guys do too. I've heard so many of them. Cada vez que peco, tengo una excusa por qué lo hice. Y ustedes también, ya los he escuchado. But as long as we're excusing our sin or blaming our sin, we will not be growing in our sanctification. Pero mientras nosotros tengamos excusas por nuestros pecados, culpando a otros por nuestro pecado, no estaremos creciendo en nuestra santificación. If you're blaming your sin on your spouse, the people you live with, or the devil made me do it, you will never grow in sanctification.
Si estás culpando tu pecado a la persona con la que vives o diciendo el diablo me hizo hacerlo, no vas a crecer. You can't even blame your past hurts, your past experiences, your past sorrows for your sin today. That too will paralyze you today. Ni siquiera puedes culpar tu pasado. Las experiencias que tuviste en el pasado, las cosas que te sucedieron en el pasado, tampoco puedes hacer eso. We can't even blame our weaknesses. Well, I'm just kind of weak in that area. You know, it's just my cross I got to bear. I'm kind of weak in that one area, but that's all I'm weak in, just one. Ni siquiera puedes culpar tus debilidades. Esa es mi debilidad, es la cruz que tengo que cargar, esa es mi debilidad. I've heard that. Lo he escuchado. Hey, I'm a macho man. I got to have womans, plural. I can't be just stuck with one all life. That can't be God's will, right? Yo soy un hombre macho, no puedo quedarme con una sola mujer, tengo que tener varias mujeres. Got to try them out. That's why I shack up with them. After a couple of years, I'll kick them to the side, get a new model. Come on, that's how God made me, right? No, that's the old man. Tengo que calar a diferentes chicas, voy a vivir con ella, ya después la cambio por un modelo más reciente. Así fue como Dios me hizo, ¿no? Moms and dads, how about this one? Mamás, papás, ¿qué tal esta? Hey, if you had kids like me, you'd be screaming at them and have an anger problem too. You don't know what I put up with every day. Si tuvieras hijos como los míos, también te la pasarás gritando. No sabes lo que estoy pasando yo. Again, those are just excuses that are going to keep you staying in this place of defeat. De nuevo, son solo excusas que te van a mantenerte en este lugar de derrota. We got to teach our kids to say no, but we got to say no too, and then do the second step, but I'm going to say yes to God, to righteousness. Necesitamos enseñar a nuestros hijos decirle no, nosotros también decir no al pecado, pero el segundo paso, decirle sí al Señor. I'm not saying it's easy, and I'm not saying I have it figured out, but after studying this with you, I need to improve in it, and I want you guys along for the ride with me. Y no estoy diciendo esto porque yo sea perfecto, porque ya lo logré, no. Pero les digo esto para que juntamente podamos crecer en esta área. You gonna work on this? ¿Van a trabajar conmigo en esto? Sí o no? Yes or no? Amen. It's something we're going to battle with every day, every hour, every minute, maybe. Es algo en lo que estaremos luchando todos los días, quizás cada hora o cada minuto. Christian, you can do this. That's why God has us studying this passage tonight. Pero cristiano, tú lo puedes hacer. Por eso el Señor nos tiene estudiando este pasaje en esta noche. And you're not alone because God wants you to help you do it. Y no estás solo. El Señor quiere ayudarte a lograrlo. You can offer God your eyes each day. Puedes ofrecerle al Señor tus ojos todos los días. God, these are your eyes, and I'm only today going to look at things that please you. Amen. Señor, estos ojos son tuyos y solamente voy a mirar aquello que te agrade a ti. You can offer God your hands each day. Puedes ofrecerle al Señor tus manos todos los días. God, I dedicate my hands to you today. I'm going to work hard. I'm not going to be lazy. I'm going to provide for my family and be a good witness. Amen. Señor, dedico estas manos a ti, Señor. Voy a trabajar duro, Señor. No voy a quedarme de flojo. Voy a proveer para mi familia. Estas manos son tuyas, Señor. You can offer God your mouth each day. Puedes ofrecerle al Señor tu boca todos los días. God, my mouth is yours, and today I'm only going to let words of love and encouragement and blessing come out of this mouth. I need your help, but that's my desire. Amen. Señor, esta boca te pertenece a ti. Solamente van a salir palabras de bendición, de ánimo, Señor. Necesito ayuda, Señor, pero esta boca es tuya. As you do that, Christian, your sinful nature, the voice, the mouth that's not paralyzed, gets weaker and weaker, and it's harder to hear, and it's easier to say no. Al hacer esto, cristiano, aquella parte del cuerpo que no está paralizada, la boca, ya no se escucha tan fuerte sus palabras y empieza a debilitarse más y más y más, donde podrás resistir. Here's why you can do it as a Christian. The power of sin has been broken in your life. Y la razón que lo puedes hacer como cristiano es porque el poder del pecado ha sido roto en tu vida. There is also an amazing promise in the Bible about avoiding sin. If you've never underlined a verse, I want you to underline this verse, a promise about avoiding sin, 1 Corinthians 10:13. Put it up there, Maria. También hay una promesa maravillosa acerca de esto. Si no has subrayado en tu Biblia, este es uno de esos versos que quieres subrayar.
No temptation has overtaken you except such as is common to man. What does that mean? We'll stop there. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. ¿Qué significa esto? Here's what it means. Your struggles aren't harder than everybody else's, so don't believe that lie and make that excuse. Lo que esto significa es que tus luchas no son más difíciles que los demás, así que no creas en esa mentira. But my struggles are so hard. Yeah, so are everybody's. We all know. We all have hard struggles, but yours are just common to man. Other people have them. That's not an excuse we can use. No puedes decir, es que mi lucha es muy difícil, es más difícil. No, todos tenemos luchas difíciles, así que no puedes usarlo como una excusa. They're different, but they're all hard. Son diferentes, pero cada una de ellas difícil. But here's the good part about the promise. La buena parte de la promesa es la siguiente. No temptation has overtaken you except such as is common to man. Here it is. But God is faithful. Oh, listen to this promise, church, who will not allow you to be tempted beyond what you're able. But with every temptation, God will make a way of escape that you can bear it. Y dice, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Amen. Hey, we'll finish up we're going to skip forward. We're low on time. Let's read verses 19 to 23. Y vamos a saltarnos adelante, estamos cortos de tiempo, vamos a leer verso 19 al 23. Verse 19, Paul says, I speak in human terms because of the weakness of the flesh. Just as you presented your members as slaves of uncleanness and of lawlessness, leading to more lawlessness, now present your members as slaves of righteousness for holiness. For when you were slaves of sin, you were free in regards to righteousness. What fruit did you have then in the things of which you're now ashamed? For the end of those things is death. But now, having been set free from sin and having become slaves of God, you have your fruit to holiness, and in the end, everlasting life. For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. 19 al 23. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentéis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora, para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando eras esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. We're going over a bit, but I need to share this with you. Estamos pasando un poco de tiempo, pero quiero compartirles lo siguiente. So Paul says here, we don't want to be a slave to sin, but we want to be a slave to God. Y así que Pablo dice aquí que no queremos ser esclavos del pecado, pero esclavos de Dios. To be a slave to something means this is normal for me. This is who I am. This is regular. This is how I am. El ser esclavo es el ser algo natural. En otras palabras, soy esclavo de esto, esto es lo que soy, esto es lo que hago. This is my habit. Este es mi hábito. Do you know you can have good habits and bad habits? ¿Sabes que puedes tener buenos hábitos como malos hábitos? I looked this up. It takes 21 days to make a habit. Estuve investigando esto. Se lleva 21 días para que se convierta en un hábito. Bunch of wicked people did a study. They don't believe in Jesus, but they did say it takes 21 days to get a habit or to kick a habit. Algunas personas que no son cristianas hicieron esta encuesta y aprendieron que se lleva 21 días para tener un hábito o al igual dejar un hábito. We all have some bad habits we've been sinning in, don't we? Ahora todos tenemos malos hábitos en los que hemos estado pecando. 21-day challenge. Work hard, pray hard, get accountability, share your struggle. If you can break that for 21 days, you're going to be able to start some new habits. Pues les hago el reto de 21 días. Recibe oración, ora, busca a alguien con quien puedas compartir. Por 21 días, si te mantienes, podrás quitar ese hábito. But remember the 2 steps. Pero recuerda los 2 pasos. We don't want to just stop the negative stuff. We want to start the positive stuff, being unto God, unto righteousness. So as we give up and stop the bad habits, we want to develop new habits.
Los dos pasos, no solamente queremos evitar, dejar, sino que también queremos acercarnos al Señor, hacer aquellas cosas que le agradan al Señor. Si logramos hacer esto por 21 días, esos malos hábitos van a desaparecer. And you can do it. You know why? Y lo puedes hacer, ¿sabes por qué? Because you are in Christ. Porque estás en Cristo. You have been set free from sin. Has sido liberado del pecado. That's some good news. Y esas son buenas noticias. Amen? Give the Amén. Lord a hand. Un aplauso Thank al you, Señor. Lord. We Gloria al believe Señor. that. Lo creemos. We're not always living it. We don't always feel it. But we believe it. No siempre lo vivimos, no siempre lo sentimos, pero lo creemos. Amen, familia? Thank you, Lord.